pero ¿cómo hace un joven para insertarse en el mercado laboral? Porque la primera barrera que tiene es que por ser joven lo discriminan. Dicen, no tiene experiencia. ¿O cómo lo voy a contratar si no tiene experiencia? ¡Pum! Te están discriminando y tú no lo sabes, ¿bien? Entonces, esa es otra de las partes crueles de la discriminación. Y es que la gente dice, es que a mí nunca me han discriminado, nunca, jamás me han discriminado. Pero resulta que si a ti te discriminan, tú no te enteras. O sea, porque si alguien no te acepta en un trabajo porque tú eres joven, no te lo vaya a decir. ¿Bien? Si alguien no te acepta en un trabajo por ser mujer, tampoco te lo va a decir. O si no te aceptan en un trabajo porque eres un hombre demasiado sensible, tampoco te lo vaya a decir, ¿bien? Entonces, la discriminación limita el ejercicio. Entonces, un principio fundamental para que haya igualdad es que no haya discriminación, o sea, no discriminación. Y eso es tan complejo porque hasta las leyes y las políticas públicas la promueven. Y ese es uno de los riesgos más graves. Por ejemplo, cuando en Venezuela, hasta hace 1 año, 2 años, se castigaba el adulterio con el doble de penas para las mujeres y menos penas para los hombres, eso era una ley discriminatoria, ¿bien? Cuando en el Código Penal venezolano la víctima de violencia sexual podía dejar libre a su agresor si el agresor se casaba con ella, ¿bien? Y todos estos son ejemplos venezolanos, no estoy poniendo ejemplos de los Emiratos Árabes, todo esto es de Venezuela. Esto es una pregunta, es interesante. Si una persona no es aceptada con un mínimo de experiencia en un trabajo, porque es discriminación, sí. ¿Bien? Porque si es un cargo, por ejemplo, evidentemente, voy a poner un ejemplo, si es un cargo de cajero, ¿bien? Que no tiene muchas responsabilidades, ni toma de decisiones. El perfil define que cualquier persona que tenga ciertas capacidades técnicas, que una persona con ciertas capacidades técnicas lo puede hacer y no lo hacen, no te contratan porque tú eres joven, es una discriminación. ¿Sería una normativa de la empresa? Claro, pero entonces tendría que estar allí en lo que es digamos, el perfil del cargo. Cuando te dicen con un mínimo de experiencia de 1 año, ya tú sabes que entonces necesitas una experiencia de 1 año. Pero si no lo dice, si necesitas cajero que sepa de administrador, de etcétera, etcétera, y no dice más nada, y entonces tú vas y te postulas, y entonces la persona, eso es discriminación, ¿ya? Lo que pasa es que ahí empieza lo polémico de esto, porque a veces, digamos que yo necesito generar una discriminación para poder igualar a unos grupos vulnerables. Perfecto. Entonces, las leyes de juventud están basadas en la discriminación, porque tengo que crear mecanismos de protección que me permitan ayudar a que estos grupos vulnerables logren la igualdad. ¿Bien? Entonces, miren lo complejo que es. A veces la discriminación por sí es necesaria, sí, porque si no, no hubiesen negros en Estados Unidos estudiando en las universidades. Si no, no hubiesen mujeres, 8 mujeres presidentes en el mundo. O sea, no lo habría. ¿Bien? Es complejo. Y el siguiente concepto que es clave y que es fundamental dentro Se fue la profe otra vez. En el siguiente concepto es la equidad. ¿Y equidad e igualdad son lo mismo? No, equidad e igualdad no son los mismos. No se pueden usar como sinónimos. Ustedes lo ven muchas veces que los usan como sinónimos por allí y no son sinónimos. La equidad es un principio ético, es un principio de justicia social. Y si ven acá en la imagen, en la primera, si solo dejáramos la igualdad
Volví, perdonen que es que, bueno, viva el internet y la cuarentena. Bueno, lo que les decía, la equidad es un principio ético y de justicia social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros buscamos la igualdad considerando las diversidades y las diferencias. Y eso es importante. No podemos lograr una igualdad valorando a todo el mundo desde el mismo lugar. ¿Bien? Existen diferencias y existen diversidades, eso es importante, ¿no? Entonces, ahora no sé si ven la imagencita acá al lado en la presentación. En la primera, si dejáramos la igualdad como la gente lo imagina, sería así, es tan complejo el concepto de igualdad, ¿bien? En cambio, cuando vemos la igualdad considerando la dimensión de la equidad, entonces ahí logramos una diferencia. ¿Perfecto? Entonces, y aquí, en esta imagen, podemos ver no solamente lo que es la igualdad, desde la diferencia, sino desde la diversidad. Entonces aquí ya empezamos a ver que también puede haber personas con capacidades distintas a las mías, y por eso el concepto de equidad es clave para el logro de la igualdad. Entonces tenemos, para evaluar, vamos por esta escalerita, y otros van en la escalera mecánica. ¿Bien? Entonces, por eso es que el mundo es desigual. Por naturaleza se ha convertido en un mundo desigual. Y allí entonces empieza el tema de qué hacemos las feministas. ¿Bien? ¿Por qué me convertí en feminista? ¿Bien? Entonces, bueno, y entonces aquí, miren, estos son, si ven, propagandas de... y considero, ajá, Jonathan, ¿qué es lo que lo que consideras que no está mal? ¿Que seamos diferentes o que vivamos en desigualdad? A ver, para yo entender, si me lo puedes escribir o me lo puedes decir. Ah, bueno, creo que Jonathan no tiene micrófono. ¿Qué crees que no está mal? ¿Que vivamos en un mundo de desigualdad o en un mundo de diferencias? Para yo saber. Porque, bueno, para ir avanzando y no es que se me corte. Está mal que vivamos en un mundo de desigualdad, ¿bien? Justamente el feminismo trabaja para que las desigualdades desaparezcan, ¿bien? Preguntas hasta aquí y valga la redundancia. Pregunta, diferencias conmigo, me encantan las diferencias, o sea, no crean que me voy a sentir ofendida si me dicen no estoy de acuerdo contigo, Fabiola, no me ofende, más bien me encanta. Así que este es el momento, porque vamos a entrar en el tema del feminismo. Preguntas sobre igualdad, sobre desigualdad, sobre las dimensiones, cómo podemos evaluar si estamos siendo víctimas de la desigualdad y la discriminación. Preguntas hasta acá. No sé si me expliqué bien. Entre entrar y salir, me queda la duda. ¿Qué dicen? Bueno. Esa es una excelente pregunta. ¿El feminismo es sinónimo de machismo? No. Entonces voy a entrar en lo que es el feminismo. Miren, ¿qué es el feminismo? Para hacer este trabajo más cortito. El feminismo se les voy a poner aquí en lo que dice Don Wikipedia, que ahí es donde terminamos todos en un momento determinado. ¿Bien? Wikipedia lo define como un conjunto de teorías sociales que tiene como objetivo la búsqueda de igualdad de derechos.
entre hombres y mujeres y eliminar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres, ¿verdad? De los roles, quiere decir que los hombres están decidiendo por nosotras, no hay otra. Si no hay una paridad, y por eso en las sociedades que tienen los índices, porque se miden en las sociedades los índices de igualdad de género, hacen muchas mujeres en los partidos políticos, en los cargos de decisión, ¿bien? No llevando el café ni armando la fiesta, sino en los cargos de decisión, ¿bien? Entonces, el feminismo ha luchado históricamente por muchas cosas. Entonces, como les decía, que me volvió feminista cuando me di cuenta de que muchas veces las mujeres, cuando empecé a ver cómo las mujeres en pobreza, se encontraban en pobreza porque por muchos factores que las llevaban allí, pero que eran sancionadas. Yo siempre, y esto lo trabajo mucho en el tema del trabajo personal, cuando estoy en terapia o en grupos de empoderamiento, cuando algo, ustedes sientan la sensación de ay coño, es decir, ustedes van a una cita, y disculpen la expresión vulgar, pero están en una situación, salen y de repente se voltean y dicen, ay coño, pero esto, ¿será? ¿No será? Cuando ustedes sientan esa sensación de ay coño, háganse preguntas, ¿bien? Porque hay que aprendernos a cuestionar las cosas, porque ese coño nos puede estar señalando de repente cosas como pude haber sido discriminada, o pude haber sido excluida, pudo haber sido que no me dieron la voz, ¿bien? Hay muchas cosas, pero el cuerpo, la emocionalidad o el inconsciente a veces nos ayuda a reconocer cuando algo pasó, ¿bien? Entonces, hacernos la pregunta y cuestionar el orden establecido es importante, ¿bien? Y así comenzó mi despertar con el feminismo, cuando empecé a darme cuenta de que hay cosas que uno dice, ah, coño, pero esto o que no debería ser así, o debería ser así. Cuando nos hacemos esta pregunta, ya estamos entrando en el despertar de conciencia. Algunos de ustedes han visto, voy a decir una película un poco bien, pero clásico. ¿Algunos de ustedes han visto Matrix? Claro. Ajá. Eso es como cuando Neo empieza a tener pesadillas, a darse cuenta, a sentir una ascensión, y él no sabía qué era, hasta que vino este hombre y le da la pastilla roja y la pastilla azul, y le dice simplemente, ¿tú quieres despertar? Bueno, yo estoy igual. El feminismo es así como ese momento. Entonces yo les dejo la pastilla azul o la pastilla roja, y ustedes eligen si quieren continuar con el orden como está establecido, eso es válido, o si quieren empezar a cuestionar ese orden establecido. Lo otro es que es un discurso político, y voy a hacer una diferencia entre la política y lo político. La política tiene que ver con los partidos, con la constitución, del derecho a ser elegido, a tener voz, etcétera. Pero lo político es todo. Lo político es nuestra capacidad de poder aprender a ponernos de acuerdo con los otros, ¿bien? A poder convivir con los otros. Y eso es lo interesante de lo político. Lo político lo es todo. Y entonces ahí viene esa frase famosa de que lo privado es político. A las mujeres nos han confinado al espacio de lo privado, que es el espacio del hogar.